Agradezco a Dios porque puedo grabar este tema. Hemos estado estudiando en varios temas acerca de la ley de Dios y enseñando que la ley de Dios estaba antes del Horeb, antes del Sinaí. Hemos presentado varios temas sobre esto. Y también hemos presentado en los últimos temas acerca del sábado, de la manera o algunas de las cosas que la Biblia dice con respecto a la observancia del sábado y algunos conceptos, ideas, pensamientos con respecto a este tema. Pensaba comenzar a hablar de otro aspecto. Pero hay algo que anteriormente lo había prometido, es con respecto al sábado, que pensé dejarlo para tratarlo un poco más adelante, cuando vayamos a hablar algunas cosas acerca de la ley de Dios. Pero, aunque ya, como ya lo había prometido, y aunque hemos tratado acerca del sábado algunas cosas, quiero tratar esto que iba a hacer y que ya lo había mencionado, demostrando que la ley de los 10 mandamientos existían desde el Edén, antes que el pecado existiera. Para eso, lo que vamos es a analizar lo que la Biblia dice que Dios hizo cuando terminó de hacer su creación en la tierra. En el capítulo 1 del libro del Génesis y también en el capítulo 2 se habla de Dios como creador de este mundo, cuando Dios creó todo lo que en este mundo existe. Ya hemos mencionado varias veces que en Génesis capítulo 1, al terminar el capítulo, Dios dice, o la Biblia dice, que Dios creó el mundo en 6 días, que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y en el inicio del capítulo 2 hemos leído más de una vez y también ahora lo volveremos a hacer, donde dice que Dios, además de los 6 días de la creación, puso un día más. Y a ese día más que Dios puso en la creación, Dios le dio un nombre. Y ese nombre nosotros vamos a verlo en las Escrituras. Cada día de la creación, Dios lo llamó en la creación primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, el sexto día. Y cuando terminó, Dios añadió un día más y ese día más que Dios añadió, el séptimo día, fue el sábado. Leemos en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Reposó el séptimo día
de cuanto había hecho, porque ya había hecho la creación. Y entonces a este séptimo día, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este sábado o este séptimo día, Dios lo reposó, o sea, Dios lo bendice, lo santifica, lo reposa, lo pone como un día aparte, como conmemoración de Dios como creador de toda su creación en este mundo. De esta manera, el sábado llegó a ser en el Edén el día especial que Dios señaló y que lo señala a Él como creador de este mundo. Un texto que hemos mencionado más de una, más de una ocasión en estos temas y estoy seguro que en el futuro volveré a utilizar, es que Jesús, cuando estuvo en este mundo, eh, dijo lo que está escrito en Marcos capítulo 2 y versículos 27 y 28. Jesús dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y que él, el Hijo del Hombre, era el Señor del sábado. Esto que estamos hablando es relacionándolo con la existencia de la ley de Dios, de la ley de los 10 mandamientos que ya existía en el Edén antes del pecado. Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él dijo que Él es el Señor del sábado, o sea, Cristo es el creador del sábado. Y Cristo crea el sábado para el hombre. Esto ya lo hemos analizado. ¿Por qué lo estamos refiriendo? Porque el sábado es, dentro de la ley de Dios, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Antes que el pecado existiera, antes de que el mundo se hubiera separado de Dios por causa del pecado, ya el sábado existía. Si la ley de Dios llegó a existir en Horeb, en el Sinaí, y llegó a existir como un día que Dios dio como sagrado, como santo, como día de reposo para los judíos, entonces la Biblia no podía presentar desde el mismo principio que antes de que existieran las distintas naciones de la tierra, ya Dios en el origen del hombre en la tierra le había dado el sábado como un reposo para Jehová tu Dios. Algunos con esta declaración, reposo para Jehová tu Dios, quieren hacer entender que no es reposo para el hombre, sino que el que reposa es Dios. Esto está claro con lo que la Biblia dice. Reposo para Jehová tu Dios, porque Dios bendijo el sábado, lo santificó y lo reposó. ¿Por qué lo reposó? Porque había terminado su obra de la creación y como conmemoración de la obra de la creación, Dios le dio el sábado al hombre
al ser humano para que cuando el ser humano guardara el sábado como un día de reposo dedicado a Dios, cuando el ser humano dejara en ese séptimo día de ocuparse de las cosas comunes de la vida, de ocuparse de cualquier otra cosa, y lo dedicaba para estar en culto, en armonía, en adoración con Dios, estaba reconociendo con eso que estaba adorando al Creador. Por lo tanto, antes que las naciones existieran en la tierra, ya Dios le había enseñado al ser humano que estaban representados en Adán y Eva, ya Dios les había enseñado ya casi que en el momento en que Él los crea, porque Dios crea a Adán y Eva en la última parte, es la última creación de Dios, después de toda su creación, crea al hombre, ya inmediatamente Dios bendice al hombre, forma la familia, casa la primera pareja y el sábado comienza. Y Dios le enseña al hombre cómo se debe adorar, cómo se debe reposar, cómo se debe guardar ese descanso sabático, porque el mismo Dios lo instituyó con el hombre en el Edén. No podemos decir que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, comenzó a existir en Horeb con el pueblo judío, porque la Biblia enseña y Jesús cuando estuvo en la tierra enseñó que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre, para que el ser humano, acabado de ser creado por Dios, supiera a quién debía de adorar. Esta lucha, y uso la palabra aquí lucha, porque ya en el universo, cuando Dios crea este mundo y crea en el séptimo día el día de adoración y Dios reposa y bendice ese séptimo día, ya en el universo había una lucha porque Lucifer se había rebelado contra Dios. Trataba de que la adoración se la dieran a él. Con el sábado, Dios está diciéndole al ser humano y a través del ser humano está diciéndole también a toda la creación que la adoración se le debe hacer al Creador. ¿Quién es el Creador? El Creador es Dios. ¿A quién hay que adorar? A quien hay que adorar es a Dios porque Él es el Creador. Y esa es la enseñanza del sábado. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, él mismo dijo que él era Señor del sábado. O sea, Jesús es Dios que crea el sábado. En la Biblia se enseña esto en muchos lugares. Nosotros seguiremos hablando en otros temas acerca del sábado y ahí iremos presentando estas declaraciones que están en la Biblia. Pero yendo otra vez a Jesús, a cuando Él estuvo en la tierra, en el Evangelio de, de Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 16, se nos habla acerca de una costumbre que Jesús tenía cuando estuvo en este mundo. Dice
Lucas 4:16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga. El texto termina diciendo, y se levantó a leer. No que su costumbre era, que la costumbre de Jesús fuera ir los sábados a la sinagoga y leer, sino que fue a la sinagoga y se levantó a leer porque le pidieron que él tuviera la lectura en esa ocasión. Lo que queremos señalar y que quede bien entendido es que Jesús en la tierra, además de guardar el sábado, además de decir que Él es el creador del sábado, porque es el Señor del sábado, tenía por costumbre asistir los sábados a la sinagoga, o sea, al lugar de adoración. Iba a adorar a Dios. El sábado, por lo tanto, existe desde el Edén. No fue creado para el pueblo judío, fue creado para el hombre. Es más, la historia del pueblo hebreo, el pueblo judío, los israelitas, al igual que cualquier otra nación que en la tierra haya existido o existen, han llegado a la existencia por causa del pecado. Porque Dios no creó al hombre para que se formaran todas las naciones que se han formado. Eso ha sido producto del pecado. Pero como que el hombre en la tierra comenzó antes del pecado, por lo tanto, el hombre era el representante de Dios en esta tierra, no la nación esta o la otra nación, porque todo eso vino después por causa del pecado. El ser humano, cuando fue creado por Dios, fue creado con la encomienda de adorar al Creador y fue creado con la encomienda de que la séptima parte de su tiempo, de su vida, la dedicara a la adoración al Creador. Desde el Edén, antes de la existencia del pecado, la ley de los 10 mandamientos existía. Existía el sábado y el ser humano, todo ser humano, en Adán y Eva, que todavía no tenían hijos, ellos también fueron señalados, todos los seres humanos, nosotros todos hemos sido señalados para guardar el sábado. Hay algo que es indiscutible. Lo señalamos cuando comenzamos a presentar nuestros temas y a grabarlos. La humanidad, en su mayoría, cree que el ser humano y todas las cosas fueron o llegaron a la existencia por la evolución. La Biblia enseña la verdad. El ser humano y toda la creación han llegado a la existencia por la creación. Cuando guardamos el sábado conforme al mandamiento, conforme a la palabra de Dios, estamos diciendo que creemos que Dios es el creador de todas las cosas y también el creador de nosotros los seres humanos, y a Dios debemos adorar. Por eso el diablo odia con
particular desprecio al sábado, porque no hay una sola persona que guarde el sábado conforme al mandamiento que crea que el mundo vino a la existencia por la evolución. Por eso, el diablo ha inventado que se enseñe al primer día de la semana como el día de la adoración. Y en otra religión también que guarda el viernes como un día de adoración. Dios ha sido claro. Ningún ser humano que guarde el domingo, el viernes u otro día como día de adoración, ningún ser humano está libre del engaño de la evolución, porque no tienen un señalamiento que diga Dios es el creador. Pero cuando guardamos el sábado, todos los que guardamos el sábado, estamos libres de la mentira de la evolución. Sabemos que Dios es el creador porque el séptimo día, creado por Dios, por su autoridad, es el día que hay que adorar. Y esto señala que el ser humano, desde su creación, debe dedicar el séptimo día de su vida, porque la vida del ser humano se vive en semanas, en grupos de 7 días, 6 días para las cosas comunes, el séptimo día para la adoración al Creador. Damos gracias a Dios porque adoramos a Dios en su día de reposo. Y una vez más, estamos mirando que la ley de Dios existía no desde el Sinaí, sino desde la misma creación. Llegamos con nuestro tema hasta aquí y te pido que compartas este tema con otras personas para que también puedan ser edificadas. Nos veremos en nuestra próxima grabación.